Gracias a Dios por esta oportunidad de predicar su evangelio. Hace tiempo ya que no predicaba la palabra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Señor sabe por qué. Pero aquí estamos nuevamente y me tomó de improviso esta oportunidad. En realidad no traigo ni un mensaje preparado y ayer estuve escudriñando una palabra y esa era la que iba a dar por el mensaje, pero orando el Señor me puso otro mensaje en mi corazón. Así que el que es guiado por el Espíritu de Dios dice la palabra que es hijo de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. El mensaje de la palabra del Señor está en Isaías 55, 6. Si la encuentra, se va poniendo de pie, por favor. 55, versículo 6. Les vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, te damos las gracias, Padre, por esta palabra, Dios mío. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que hables a nuestras vidas en esta hora, Dios mío, Señor. Habla primeramente a mi vida, Padre Santo, porque necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu corrección, Padre Celestial, Dios mío. Padre Santo, necesitamos escuchar tu voz, Dios mío, Señor. Padre, que nos acaricie, que nos reprenda, Dios mío, Señor, que nos guíe por senda de justicia, Padre. Dios mío, Señor, habla nuestras vidas y abre nuestros oídos espirituales, Dios mío, para entender el mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, la palabra de Dios, el Señor siempre sabemos que ha llamado al arrepentimiento al pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en este día el Señor nos quiere hablar a nosotros, a los que estamos acá dentro de la iglesia. Porque la palabra de Dios también dice que no todos se van a salvar. Porque dice que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, y le va a decirle que nunca os conoció. Y ahí está hablando de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros, querido hermano? El Señor quiere un pueblo convertido, completamente. Sabemos que a veces hemos fallado, que a lo mejor hemos caído, que a lo mejor no hemos andado bien ante la presencia del Señor. Pero el Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él. Quiere que nos volvamos de todo corazón, querido hermano. Porque el Señor no va a venir a buscar a religiosos. El Señor no va a venir a salvar a los que gritan gloria a Dios, a los que gritan aleluya. El Señor va a venir a buscar a los que cumplen su palabra. Y aún estamos a tiempo de volvernos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Cómo nosotros podemos hallar al Señor? ¿Cómo lo podemos hallar? ¿Cómo tenemos que buscar al Señor? Solo tenemos que buscar al Señor en humillación, en arrepentimiento, en la lectura de la Escritura. Porque cuando nosotros leemos la Escritura sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Sabemos cómo Dios nos va a guiarnos para llegar a la vida eterna. Dice la palabra del Señor: escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nosotros, leyendo las Escrituras, queridos hermanos, encontramos al Señor, encontramos el camino a la verdad. Podemos ver cómo Dios nos corrige, cómo Dios nos restaura por intermedio de su palabra, nos levanta, nos fortalece por intermedio de su palabra, nos limpia, nos santifica. Porque la palabra de Dios también dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor quiere que le busquemos de todo vuestro corazón, querido hermano. Hay una parte de las Escrituras que dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Es hora que los cristianos, queridos hermanos, empecemos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Olvidémonos de todo lo que ha pasado. Comencemos desde hoy para adelante a buscar a Dios con el corazón, hermano. Hermano, las obras nos salvan. Usted no saca nada con traer aquí montones de ofrendas. Sí, es bonito. Para Dios es agradable que usted ofrende, que usted dé mucha ofrenda, que usted ayuda al pobre, ayuda al necesitado. Pero lo que quiere Dios es obediencia, hermano. Obediencia a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia. Si usted está con mancha o con arruga, usted se arrodilla, se humilla y le ora al Señor. El Señor lo va a limpiar. El Señor lo va a restaurar y el Señor le va a volver a dar una nueva oportunidad. Porque el Señor le dijo a Pedro cuántas veces tenía que perdonar al hermano que pecara contra él. Le dijo, te digo que 70 veces 7. ¿Cuánto más el Señor nos perdonará a nosotros, hermano? Pero tenemos que tener cuidado también, que no vaya a venir el Señor y nos vaya a encontrar haciendo cosas en contra de su voluntad. Porque si nos encuentra haciendo cosas en contra de su voluntad, querido hermano, no nos vamos a poder ir con Él. No nos vamos a poder ir con Él, hermano. Es hora de que nosotros nos volvamos de todo corazón al Señor, hermano. De que nos convirtamos al Señor. A veces, hermano, hay enfermedades, hay problemas, hay dificultades, a veces por nuestra desobediencia, hermano. En el libro de Proverbios dice, temed a Dios y apártese del mal, porque será medicina a su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Porque cuando nosotros nos apartamos del mal, Dios nos bendice. Escuchaba un varón en delante que decía que no tomaba medicamentos. Se ponía la mano aquí y el Señor lo sanaba. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, uno no necesita medicamentos. Porque Dios lo sabe. Si dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé. El Señor, cuando uno está haciendo la voluntad de Él, el Señor lo escucha, el Señor lo responde, el Señor lo sana, el Señor lo restaura. Pero cuando uno se vuelve a Él, querido hermano, cuando estamos lejos de Él, es imposible de que Dios nos oya. Porque dice que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Por eso, queridos hermanos, es hora de que nos volvamos al Señor, hermano. De que nos humillemos a sus plantas. De que empecemos a trabajar, hermano. Que nos levantemos como guerreros, hermano. Que empecemos a salir a las calles a predicar el Evangelio, hermano. De que nos volvamos de nuestros malos caminos. Porque a veces creemos que engañamos al pastor, creemos que engañamos al hermano, pero hay uno que no puede ser burlado. Hay uno que tiene su ojo puesto en todo lugar. En todo lugar. Y está mirando a los malos y a los buenos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Pero si usted ha fallado, vuélvase a Él, querido hermano. Pida perdón en este día. Pídale perdón, arrepiéntase de su pecado. Porque sabe que a veces pedimos perdón, pero no nos queremos arrepentir de nuestro pecado. Y mientras nosotros no nos arrepintamos de nuestro pecado, Dios no nos puede levantar. Dios no nos puede fortalecer, Dios no nos puede limpiar. Porque no hay un arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay que arrepentirse y convertirse al Señor, hermano, con verdad, con sinceridad, de corazón, hermano, de corazón, no de labios. Porque recuerde que el pueblo le decía, el Señor decía que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es por eso que yo le digo que los que gritan gloria a Dios, los que gritan aleluya, no porque grite gloria a Dios, porque grita aleluya, no porque le danza al Señor, no porque cante bonito en el coro, usted se va a salvar. Usted se va a salvar si usted está leyendo y cumpliendo la Escritura. Esa es la forma de salvarse, hermano. Hay hermanos que en estos días ni leen la Escritura, hermano. Hay hermanos que les molestan, los que leen mucho la Escritura. Que Dios reprenda al diablo, hermano. Que Dios reprenda al diablo. Porque la Escritura el Señor las dejó para que tuviéramos vida, hermano. Y vida en abundancia. Para que tuviéramos la vida eterna. Para que supiéramos cómo conducirnos para llegar a la meta. Para eso fueron dejadas las Escrituras. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, dijo el apóstol Pablo, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Que nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y tenemos que,
edificarnos unos a otros, hermano. Hablar de la palabra de Dios. Si uno no sabe lo que otro sabe, uno come del otro, y así uno se va edificando y va creciendo en lo espiritual, hermano. Porque a veces igual no nos gusta escuchar, hermano, de otras personas que saben más. Y la idea es que todos nos edifiquemos, hermano, que aprendamos. Si Dios a eso nos llamó, a que seamos un pueblo unido, hermano, a que haya comunión, hermano, a que la iglesia de Dios crezca, hermano. Somos un solo cuerpo, hermano. Somos un solo cuerpo. La iglesia tiene que estar unida, hermano, buscando el rostro de Dios. Tiene que estar unida, hermano, en amor. No podemos aborrecer al hermano. No podemos, hermano, tenerle mal a un hermano. Que Dios nos bendiga. Si vamos a buscar el rostro de Dios, hagamos la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que el que aborrece a su hermano es un homicida, y ningún homicida entrará al reino de los cielos. Tenemos que amarnos con un amor sincero. ¿Sabe que, hermano, a veces hay hermanitos que les cuesta cambiar? Pero ¿sabe qué? No hay que andar, hermano, hablando de ellos. No hay que andar pisoteándole, poniéndole el pie encima. Si un hermano ha caído, tampoco le ponga el pie encima. ¿Sabe lo que hago? Doble la rodilla, humíllese al Señor y pídale a Dios misericordia para que levante al hermano. Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nos amemos. Que usted pueda amar a su prójimo como a usted mismo, hermano. Que usted pueda pensar que después usted puede caer como el hermano. O puede fallar como el hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si el Señor nos perdonó a nosotros tantos pecados, ¿por qué a veces nos cuesta tanto perdonar al hermano? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto, hermano? Tan orgullosos que somos, hermano. Y nos ponemos a juzgar nosotros, hermano. Siendo que Dios a nosotros nos ha perdonado montones de pecados. Nosotros a veces nos cuesta perdonar, hermano. Por eso la palabra de Dios dice aquí que tenemos que buscar a Dios, hermano, mientras pueda ser hallado, hermano. Ahora que Dios está aquí, hermano, ahora que Dios está aquí en el corazón, porque dice la palabra de Dios que dijo el Señor que no iba a habitar más el templo hecho de mano del hombre, sino en el corazón del hombre. Ahora nosotros andamos trayendo aquí al Señor, al Espíritu Santo anda aquí para todos lados con nosotros. Ahora es cuando hay que buscar más que nunca al Señor, hermano, porque va a llegar un momento, hermano, en que la iglesia va a ser arrebatada. Y según la profecía de la semana 70, la atención de Dios va a ser para el pueblo de Israel en la semana de la tribulación. Y si usted se queda y si usted va a querer salvar su vida, va a tener que dejar que lo decapiten. Va a tener, a lo mejor se va a poder salvar, pero va a tener que morir. Y si ahora le está costando de buscar al Señor, si ahora le está costando de convertirse al Señor, ¿cómo le va a costarle convertirse en la gran tribulación, hermano? Por eso ahora es cuando nosotros tenemos que convertirnos, hermano. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro caminar? ¿Estamos caminando conforme a la voluntad de Dios? Porque aquí nos mostramos todos bien, hermano. El Señor le decía a los fariseos y escribas hipócritas, porque por fuera se mostraban bellos, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y de toda injusticia. Huesos de muertos, sepulcros blanqueados, les decía. ¿Sabe lo que pasa, querido hermano? Que nosotros tenemos que examinar nuestra vida y tratar de cambiar, tratar de convertirlo al Señor. Porque esto no es un juego. Esto no es un juego. Mire, yo igual le he fallado al Señor. No le voy a decirles que no porque sería un mentiroso. Yo le he fallado al Señor. Pero ¿sabe qué? Le he arrepentido. Y lo único que quiero ahora es obedecerle a Dios y que Dios me levante, que Dios me restaure, que Dios me dé cada día más fuerza para poder servirle. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se está acabando, querido hermano. Estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos finales, hermano. En un abrir y cerrar de ojos va a venir nuestro Señor, hermano. Y yo no quiero quedarme. Yo no sé si usted quiere quedarse a ver la gran tribulación, a conocer al anticristo. Que Dios nos bendiga, hermano, y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque toda la ayuda, la fortaleza viene de nuestro Señor. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Impío viene de impiedad. Impío significa falta de temor a Dios de parte del hombre, que conduce a asumir actitudes contrarias a la buena voluntad divina. Así hay personas que se caracterizan como impíos.
Los impíos son los que tienen falta de temor a Dios, hermano. Así hay muchos impíos hoy en día. Así a veces nos comportamos, hermano, como impíos. Porque adoramos a Dios, alabamos a Dios aquí. Muchos danzamos, muchos predicamos, muchos coordinamos, muchos ahí coristas. Pero después actuamos como mundanos, hermano. ¿Sabe qué? Es terrible estar jugando con el Evangelio, hermano. Es terrible. ¿Sabe qué? Si Dios nos está hablando en este día es porque Dios tiene misericordia y porque Dios quiere que usted se vuelva al Señor, hermano. Dios quiere que usted hoy se arrepienta y hoy le pida perdón y hoy se vuelva a levantar, hermano. Dice la palabra de Dios en el libro de Crónicas 7:14, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero para eso usted tiene que humillarse, usted tiene que volverse a Dios, usted tiene que convertirse de sus malos caminos, usted tiene que empezar a buscar el rostro de Jehová nuestro Dios, para que Dios lo escuche, para que Dios lo levante, para que Dios lo fortalezca. No tiene que encubrir su pecado, hermano. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hoy es el día en que usted, hermano, tiene que pedirle perdón al Señor. Solamente usted sabe en qué está fallando. Solamente usted sabe en qué lo tiene así detenido, qué lo tiene apagado, qué tiene su espíritu contristado. Hoy usted tiene que pedir perdón al Señor, porque Él será amplio en perdonar. Porque tenemos un Dios que tiene misericordia, hermano. Tenemos un Dios que es un Dios de amor. Pero no se olvide que también es fuego consumidor para los que practican el pecado, para los que pecan y no se cabrean nunca de pecar, nunca se arrepienten, no le tienen temor a Dios. ¿Quiere tener sabiduría? ¿Usted quiere empezar a conocer a Dios? Dice la palabra de Dios que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Usted empieza a apartarse del Señor y va a ver que el Señor le va a empezar a dar sabiduría, va a empezar a dar conocimiento, el Señor le va a empezar a levantar, va a empezar a sentir la presencia de Dios. Pero hay que volverse a Dios, hermano. Hay que volverse a Dios. Estamos viviendo tiempos finales, hermano. Estamos viviendo tiempos proféticos, hermano. Dice, volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque vimos muchos de doble ánimo, hermano. Hoy día estamos bien con el Señor, hoy día estamos llenos de la presencia y a los otros días andamos todos apagados, hermano. ¿Sabe por qué? Porque le damos lugar a la carne, hermano. Porque le damos lugar a la carne. ¿Y el sentir de la carne qué es lo que es? El sentir de la carne es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Y dice que la palabra de Dios que el espíritu y la carne se contradicen. ¿Cómo es la palabra? El espíritu y la carne se oponen entre sí mismos. Para que no hagáis lo que queráis. Uno no puede estar en lo espiritual y en lo carnal porque no va a crecer nunca en lo espiritual. Para usted crecer en lo espiritual, tiene que matar las obras de la carne. Pídale a Dios que lo llene del espíritu, porque por el espíritu usted va a hacer morir las obras de la carne. Pero tiene que pedirle al Señor, hermano. El Señor está presto a escucharnos. A veces nos afanamos por las cosas de este mundo. Nos afanamos, hermano. A lo mejor por la riqueza, hermano. Por tanta cosa que ofrece este mundo, hermano. Sabemos que nada de eso es eterno, hermano. Todo eso es pasajero, hermano. Nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, hermano. Pero a veces se nos olvida, hermano. A veces se nos olvida buscar las cosas de arriba. Solamente buscamos las de la tierra. No queremos dejar el mundo. No queremos dejar la carne. Dice la palabra de Dios que la amistad del mundo es la amistad contra Dios. Dice en otra parte también, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué a veces no podemos encontrar a Dios? ¿Por qué a veces no podemos llegar al conocimiento? ¿Por qué a veces no podemos sentir la presencia de Dios? Porque a veces estamos mal en las cosas del mundo, hermano. De una u otra forma, hermano.
Hermano, hay muchas cosas en el mundo. Si el mundo ofrece cantidad de cosas, hermano. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que guardar nuestro corazón. A veces dejamos entrar cosas que no corresponden a nuestro corazón y nos contaminamos, hermano. O a veces salen cosas de nuestro corazón que también nos contaminan, hermano. Porque dice la palabra de Dios que no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Eso es lo que a nosotros nos contamina. A veces hablamos cosas que no tenemos que hablar. A veces hablamos con gente del mundo y hablamos cosas que no tenemos que hablar. Y ahí nos contaminamos, hermano. Pero ¿sabe qué? Si usted se pone a comerse la palabra de Dios y le da un tiempo al Señor todos los días, le da un tiempo de lectura, le da un tiempo de oración, téngalo por seguro que usted va a empezar a crecer, hermano. Y usted va a empezar a hablar cuando converse. Todo lo que usted va a conversar va a ser palabra de Dios, hermano. Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo también del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Depende de lo que usted llene su corazón, es lo que va a hablar su boca. Por eso, querido hermano, es hora de que nosotros nos arrepintamos de corazón. Es hora de que nosotros nos volvamos, hermano, a Dios. Porque usted no, porque aquí esté aquí en la iglesia, usted se va a salvar, hermano. No, porque usted no se engaña a usted mismo. No nos engañemos a nosotros mismos. Nosotros no nos vamos a salvar porque estamos dentro de la iglesia. Usted no se va a salvar porque usted tiene un puesto, no se va a salvar porque usted es pastor, no se va a salvar porque usted es un diácono, no se va a salvar porque usted es un oficial, porque usted es un corista. Usted se va a salvar si usted cumple la palabra del Señor, si usted se convierte de corazón a Dios. Ahí usted se va a salvar. Los puestos no salvan, hermano. Los puestos no salvan. Así que no se afane por un puesto. No se afane por un puesto. Afánese por buscar la presencia de Dios. Afánese por llenarse del Espíritu Santo. Afánese por hacer la voluntad perfecta y divina de nuestro Dios. Empieza a amar las almas, hermano. Tenemos que empezar a hacer amar las almas. Empezar a salir a buscar almas a la calle, hermano. Pero antes de eso, primero tenemos que cambiar nosotros. Primero tiene que haber un convertimiento en nosotros, hermano. ¿Sabe qué? Mira, aquí dice la palabra de Dios. Dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre inicuo viene de iniquidad. Iniquidad es símbolo de pecador. Dice el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ahí está la misericordia de Dios, hermano. Dios siempre nos está diciendo que cambiemos. Dios aborrece el pecado, lo tenemos más que claro. Pero ¿sabe qué? Dios es grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia, hermano. Así que si usted ha estado fallándole de alguna u otra forma y usted en este día se vuelve a Jehová, usted en este día se arrepiente de sus pecados, le pide perdón, téngalo por seguro que Dios en este día lo levanta, Dios lo fortalece, Dios lo va a empezar a limpiar, lo va a empezar a restaurar. Esas cadenas, esas ataduras las va a empezar a romperlas. Porque las promesas de Dios son verdaderas, hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermano. Pero también tenemos que nosotros volvernos. Tenemos que nosotros volvernos. Dios no nos puede limpiar, no nos puede restaurar si nosotros no nos volvemos. Si nosotros aún seguimos en pecado, hermano. Si nosotros aún seguimos en pecado, vamos a estar muertos espiritualmente. Porque la paga del pecado es muerte, hermano. Así que el mensaje de hoy ha sido, hermano, que nos volvamos a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Sabemos que la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero son 7 años de tribulación que van a haber. ¿Quiere escapar usted de eso? Empieza a guardar la palabra del Señor. Empieza a guardar la palabra del Señor. Empieza a amar a su hermano. Empieza a orar por su hermano. Empieza a hacer la voluntad de Dios, hermano. Cuando usted empieza a guardar la palabra del Señor, la palabra lo va a empezar a redarguirlo, hermano, donde usted ande. Si usted ha caído, levántese, hermano. Dice la palabra de Dios que 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. Dios lo va a levantar, pero arrepiéntase y humíllese al Señor. Dejemos la altivez, dejemos el orgullo. Empecemos a vivir en amor, hermano. Ya no estamos en el mundo, hermano. Ya no estamos en el mundo. Porque hay algunos que estamos ahí en la iglesia y aún no cambiamos. Y lo digo primeramente por mí, porque a veces igual me molesto y a veces igual me enojo. Pero es hora de que empecemos a dejar todo eso, hermano.
Empecemos a despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovemos el espíritu de vuestra mente. Y hay que revestirse del nuevo hombre, creado según Dios, conforme a la justicia y santidad de la verdad. Sabemos que a veces estamos luchando en nuestra mente con nuestros malos pensamientos, hermano, que son fortalezas del enemigo. Pues la palabra de Dios nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que luchar con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Y las armas de nuestra malicia, aprendamos a ocuparla, hermano. Tenemos la armadura de Dios, tenemos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Hay que calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos el escudo de la fe, hermano, y la espada del Espíritu, que es lo único de la armadura de Dios que hay para defenderse. Todo lo otro es para defensa. Y para defenderse tenemos la palabra de Dios, hermano. Tenemos que defenderlo con la palabra de Dios, con nuestros malos pensamientos, empezar a reprender, empezar a decirle, ¿sabe qué? El otro día leía una palabra que dice en Salmo, dice, y diré a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Cuando el avergonzador lo quiera avergonzar, le quiera maquinar cosas en su mente, dígale que ha confiado en Jehová. Que el Señor lo ha perdonado, que el Señor lo ha libertado, que el Señor lo ha salvado, que el Señor murió por usted. No se deje llevar por sus malos pensamientos, hermano. No sigamos viviendo por el camino espacioso. Convertámoslo desde ahora para adelante, hermano. Hoy, usted en la noche, en su intimidad, arrodíllese al Señor y pídale perdón. Y dígale que tome el control de su vida. Y empieza a cambiar, hermano. Empieza a cambiar. Porque que usted levante las manos aquí en la iglesia no lo va a salvar. Que Dios les bendiga, querido hermano. Hasta aquí ha sido el mensaje de nuestro Señor, y para nuestro Dios sea toda la honra y la gloria, porque solo para Él es la honra. Y para nosotros su perdón y su misericordia. Amén y amén.